chicos. Buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar uno de los temas, diríamos, más relevantes de cuarto. Entre varios temas que tenemos, de varias unidades, tenemos lo que es, diríamos, la edad moderna. La edad moderna. No voy a hablar de la edad media, ya que la edad media, diríamos, fue una edad bastante oscura, una edad de crisis, de hambre, de necesidad, de oscuridad intelectual, oscuridad religiosa, en todos los sentidos. Pero qué bello y qué hermoso que la edad media da a luz una edad de iluminación, una edad de cambio, una edad de evolución, una edad, la edad de la ciencia, la edad del arte, la edad de la cultura, la edad donde los hombres salen de los closets, la edad donde los hombres salen de las rejas y empiezan a poner sus ideas. Una edad donde el hombre es el centro de la atención, es el centro del universo. Una edad donde la religión ya no ocupa el primer lugar, sino que el hombre en sí toma el control del asunto. Fue la edad donde la ciencia empieza a echar brazos y pies. Es la edad de los grandes movimientos sociales, como el Renacimiento, entre otros. Pero simplemente hoy vamos a tratar lo que es la crisis religiosa. Emociones, crisis religiosa. Y esta crisis religiosa, señores, inicia, señores, por un hombre llamado Martín Lutero, nacido en la Iglesia Universal, conocida como la Iglesia Católica, monje, abogado, catedrático, pones al descubierto un sinnúmero de malversaciones, corrupción y aberraciones que se estaban cometiendo en la iglesia, en perjurio de los feligreses. Ok, ¿qué pasó con la religión en la edad moderna? En el ámbito religioso, durante la edad moderna, se produjo la ruptura de la iglesia universal. Una iglesia sale de otra. Este movimiento, provocado por Martín Lutero, el cual pega en el templo principal de Roma la famosa 95 tesis, que ponían al descubierto un sinnúmero de conceptos extrabíblicos, un sinnúmero de conceptos no bíblicos que la iglesia le aplicaba al pueblo ilegalmente. En los tiempos de la edad moderna, de la edad media y edad moderna, el pueblo no tenía acceso a la Biblia, a la lectura de la Biblia. Por tanto, la gente creía todo lo que le decían. Si le decían que el cerdo era rojo, la gente creía que el cerdo era rojo, porque no tenían acceso a la lectura, a documentarse. Pero Martín Lutero tiene acceso a la Biblia y empieza a leer las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Empiezas a descubrir que la salvación no es por obra, sino por gracia de Dios. Entiende que por medio de la palabra, la salvación es algo tan grande que no puede ser comprada con simples ofrendas. Entonces, Martín Lutero, entre ese tema y otro tema, como el tema del purgatorio, pone al descubierto eso, contexto bíblico, y eso provoca, un domingo por la mañana van la gente a la iglesia y se encuentran con esas 95 tesis pegadas en la puerta de la iglesia y empiezan a leer eso y eso crea un alboroto. Entonces,
Este movimiento llamado la Reforma Protestante provoca la ruptura de la iglesia. De la iglesia católica sale la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es una iglesia sometida a la palabra, que se basa en la palabra, no a dogma, ni mito, ni cuentos de hadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué provocó la crisis religiosa? Las causas de esta crisis son estructurales. Cuando hablamos de estructurales, hablo de que había un problema estructural en la iglesia. A través de los años, de los siglos, ese problema se había segmentado estructuralmente, hasta llegar a un momento dado de ambivalencias. Entonces, la causa de esta crisis son estructurales y se relacionan en buena medida con la actitud ambivalente de la iglesia frente a la modernidad. Otro caso, señores, otro caso. La religión no daba lugar a la ciencia, no daba lugar al arte, no daba lugar a la educación intelectual. La educación, señores, estaba en la mano de la religión. Y todo concepto tenía que estar muy avalado por la religión. Por tanto, en la edad moderna, señores, observamos que es cuando los hombres empiezan a romper el brazo, a decir, tenemos que salir de este sistema, porque este sistema nos atrasa. Este es un sistema religioso, pero Dios está muy lejos de la religión. Porque donde está Dios, allá hay avance. Donde está Dios, allá hay ciencia, allá hay cultura. Donde está Dios hay oportunidades a usted crecer intelectualmente. La religión de ese tiempo no daba oportunidad a que los hombres se desarrollaran, a que los hombres crecieran. ¿Me entiendes? No se le daba oportunidad a los descubrimientos científicos, al estudio de la naturaleza, al estudio de la anatomía humana. ¿Me entiendes? No daban oportunidad al estudio de la filosofía, del pensamiento humano, a explotar, diríamos, lo que es, señores, la mina de conocimiento que posee el hombre. Pero, dice aquí, que en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la iglesia católica en Europa Occidental debido a numerosas acusaciones de corrupción. Ese fue el detonante. Había corrupción, señores. Igual como hay ahora en muchas religiones, corrupción. Hay muchas religiones, señores. Hay muchas religiones, señores, que han sido creadas con fines de lucros económicos. Los pastores quieren de la mejor jipeta del año, por eso mismo, la renovación de los tratos de lucros económicos. Entonces, al igual también en la edad media y la edad moderna, las religiones estaban, señores, sumergidas en el materialismo. En el materialismo. Prácticamente, cuando hablamos de religión, diríamos, ponemos a Dios en el centro. Pero había muchas religiones que, aunque mencionaban a Dios, Dios estaba muy lejos de ellas. Dios estaba muy lejos de ellas. Bien. ¿Cómo se expandió? En el siglo XVI se produjo una gran crisis religiosa, ya lo mencionamos, ¿verdad? Mencionamos, diríamos, esta parte. Entonces, ¿qué aprendimos, diríamos, con este tema de hoy? Aprendimos que en la edad moderna suceden muchos cambios. Y esos cambios iniciaron con la religión. Con la religión. Por grandes hombres que se llenaron de valor, que se llenaron de coraje. Por grandes hombres valientes que no le temieron a la muerte, no le temieron a la horca, no le temieron a la muerte de cruz. Por grandes hombres que dijeron, el mundo debe avanzar. No podemos seguir
seguir estancado. Hay que poner a la luz pública la corrupción. El hombre debe retomar su lugar. El hombre debe avanzar. Y gracias a movimientos como el Renacimiento, la religión pasa a un segundo plano, a un tercer plano. Y ya el hombre es el centro de la atención de todos. Gracias a la Edad Media nacen universidades, nacen ciencias, nacen carreras, nace una época de un campo lleno de flores, de oportunidades y de cuantas cosas. ¿Qué pudieron aprender de este tema? Ajá. Que Martín Lutero tuvo el valor de reconstruir y hablar de que la iglesia no viene de corrupción, que la iglesia tiene la defensión de que la salvación proviene de Dios. Perfecto. Amén. ¿Alguien tiene una idea en esta mesa? Yo no quiero hablar de nada. ¿Alguien tiene una idea? Ok. Aquí. Usted, varón, aquí. En la edad moderna, en una edad que no tenía conocimiento, no tenía la religión, no tenía derecho a investigar y ya eso fue todo. Correcto. ¿Alguien más usted? Que en ese tiempo de la edad moderna ocurrió una gran crisis de la iglesia en el siglo XVI y también se me quedó en la cabeza que el hombre ese había nacido en una iglesia universal que era la católica y él fue uno de los que se puso para que los demás avancen. Perfecto, correcto. Pues señores, finalizamos con este tema, crisis religiosas. Mira, Amén. yo quería